Muy buenas tardes para todos nuestros lectores y seguidores de Pulso, para todas las personas que empiezan a conectarse en este momento en este Facebook Live que estamos transmitiendo hoy. Es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes al aire y les contamos que en esta ocasión tenemos una gran invitada, a una senadora muy reconocida en el país. Ella es María Fernanda Cabal, que viene hoy acá a Pulso a hablar un poquito con nosotros sobre lo que está pasando en el país, con lo del paro nacional, la actualidad política, las elecciones que se avecinan. Y pues, primero que todo, saludar la bienvenida, senadora María Fernanda, un gusto tenerla por acá. Gracias por la invitación, Jay. No, señora, gracias por asistir. Pues, senadora, la invitamos de verdad porque pues ya van 15 días de manifestaciones, de protestas, de inconformismos, de anuncios de parte del gobierno también. Y pues queremos que usted, que es de integrante y una de las más representativas del Partido Centro Democrático, el partido de gobierno, y que conoce muy bien de la actualidad política del país, pues la invitamos para que nos cuente un poco sobre lo que está pasando en este preciso momento. Hoy, digamos que pues se quería como llegar a un acercamiento entre delegados del gobierno, delegados del Comité del Paro, y pues lastimosamente se levantó esa reunión. A ver, Jay, aquí vale la pena aproximarnos a varias cosas. Primero, no se nos puede olvidar lo que pasó en el 2019, que es casi idéntico, menos tiempo duró, yo creo que por la pandemia, menos magnitud o menos amplitud, menos resonancia. Ya veníamos probados en el 2019, paró por el COVID. Después vino el tema de la muerte del señor Ordóñez, ¿sí? A Ujú. manos de unos policías, el detonante, y ahora viene esto con la reforma tributaria. Mi análisis, además, no porque ni pertenezca al partido, ni pretenda defender de acá y atacar allá, no. Mi análisis objetivo. Aquí hay un plan absolutamente organizado desde antes de la pandemia. Parece que se nos olvidó. Un plan con el que lograron un nivel de desestabilización y de descontrol. Posteriormente viene lo de el señor Ordóñez, y yo lo que noto es que siempre se usa un detonante de rabia para poder canalizar a los que legítimamente quieren protestar y usarlos para propósitos, ahí sí, perversos y propósitos revolucionarios, llámelo como lo llame. Que les da risa que se diga revolución molecular disipada, bueno, llámela guerra simétrica, llámela como quiera. El hecho es que lo que vivimos hoy no es una protesta cualquiera. ¿Qué sucede ahora? Que venimos, el detonante es un detonante con ingredientes de empobrecimiento. Cuando usted es de clase media y ha vivido las dificultades de poder tener un bienestar superior al que ha tenido sus padres, por ejemplo, usted en su juventud, es una clase media que sigue siendo muy vulnerable. Por lo general trabajan el señor y la señora, o si el señor trabaja, ella se encarga del tema de su casa. Cualquiera que se quede sin trabajo inmediatamente hace que estas personas que ya habían adquirido un nivel superior desciendan en la escala económica. El empobrecimiento fue a toda velocidad. Primero, por la quiebra de las empresas. Segundo, por el encierro. Se quebraron primero por el susto del coronavirus, ¿sí? Y los encierros, primero de cuarentena y después las intermitencias. Claro, yo tampoco voy a juzgar, Jay, si el gobierno lo hizo mal o bien, ni el nacional, ni los locales. Pocos gobiernos del mundo han podido enfrentar y contener algo que todavía es desconocido en cuanto se está aprendiendo de la estadística que arroja. Las mismas vacunas que se aplican se está viendo qué nivel de efectividad hay, porque ahora resulta que hay nuevas cepas, nueva amenaza. El hecho es que la humanidad está viviendo una guerra. Una guerra primero con el tema del COVID y una guerra de empobrecimiento absoluto. 3 millones más de pobres. Entonces, cada vez que dicen, es que en Colombia, es que las dictaduras, es que no sé qué, y se inventan unas narrativas, se les está olvidando
que Colombia es muchísimo mejor que hace 30 años, que hace 20 años, que hace 15, que hace 10. Lean los indicadores, no las leyendas y los mitos, lean los números. Mucha gente pobre pudo salir de la pobreza porque pudo ir a trabajar, porque se les dio seguridad. En un país violento, de naturaleza violenta, no es solo desde los partidos tradicionales, desde antes. Yo le digo a los jóvenes que escuchan esto que se vayan a 1860 y vean qué pasó esos últimos 40 años antes de llegar a la era de la restauración. ¿Cuántas guerras civiles hubo en Colombia? Aquí hay un problema de conducta y de convivencia. Esta es una sociedad con rasgos criminales. Aquí roba el rico y roba el pobre. Eso se los dije yo a ustedes la vez pasada. Aquí roba el gobernador, el ministro de la cartera más abultada y roba el alcalde del municipio más pobre. Aquí hay una cultura del botín a lo pirata. ¿Por qué? Porque no hay institucionalidad seria en la justicia, porque todo vale, porque todo se compra, porque es una cultura traquetizada. ¿Qué veo yo hoy? Bien difícil, y se lo confieso. Señora. Y se lo digo también a la gente. La primera vez que yo hago política es en el 2014, porque a mí no me gustan los políticos por pajudos y por rateros. ¿Por qué entré a la política? Porque conocí la guerra por dentro, porque vi que este país se puede cambiar, pero si uno no enfrenta para generar cambios, va a ser más difícil. Y ahí coincido en la gente que siente rabia y que dice hay que protestar por algo mejor. Que la gente necesita trabajo, está desempleada. ¿Qué me molesta? Que todo termine instrumentalizado para el mal. Antier hubo unas capturas de disidencias de las FARC pagando en el Valle del Cauca. Hoy entiendo que capturaron un heleno y hubo una captura de un heleno, para que ustedes lo sepan, en un barrio popular de Cali, un muchacho que pertenece al grupo de alias Guacho. ¿Usted se acuerda de Guacho que mató a los dos periodistas ecuatorianos, al conductor, y que se volvió famoso con ese homicidio terrible? Toda esa gente de Guacho se mueve en Nariño, Cauca, Valle y duerme en los barrios de Cali. Desde ahí se financian, porque es que tenemos coca desde que se prohibió fumigar. 7 años de Santos y 3 años de Duque. Y son tan eficientes, Jay, que ahí sí, ningún ambientalista que dice que es que no a los transgénicos, que no a la semilla, sin entender que las modificaciones lo que generan es productividad en los cultivos, en la cosecha. Ahí sí no dicen nada de las modificaciones de la semillita de la planta de coca, que creo que está hoy de 4 a 6 cosechas al año, matando, porque es la gasolina de la guerra. Y ahí viene otra disputa en la que no vamos a entrar ahora de si se legaliza, no se legaliza, en fin. Es una protesta que tiene la legitimidad de la rabia del ciudadano que se empobreció, que el que era pobre quedó más pobre, que incluso empresarios que tenían dinero tuvieron que echar 300, 400 trabajadores a la calle, pero que no se resuelve destruyendo, porque esa es la actitud más primitiva y más estúpida. Si ustedes creen que con un paro lo van a lograr, lo que van a lograr es polarizar más la rabia del dueño, del que produce, hasta del empleado más chiquito de esa empresa que no tiene cómo llegar a su trabajo. ¿Será que es justo tener una persona de Usme o de Bosa que trabaja en Usaquén o en Suba 6 horas a pie? Porque es que yo tengo derecho a la protesta. Ahí es donde están los límites entre mis derechos y el derecho a trabajar, a movilizarme, a producir y a no estar secuestrado. ¿Qué reto nos pone hoy el coronavirus, Jay? Que a todas las generaciones, todas, a ricos y a pobres, donde estén, nos obligaron a entrar en la plataforma digital, y el que no tiene internet va a seguir generándose una brecha o va a tener que buscar cómo se conecta, porque va a haber una dificultad adicional a las brechas ya tradicionales de pobreza, por ejemplo, o de posibilidades, como es el empleo y el empleo de calidad, o como lo es la educación. Esa brecha hoy nos obligaron a estar aquí. Yo antes me hubieras invitado a un set de Pulso, me imagino, y estábamos en vivo. Y además es grato verse uno la cara y conversar y tomarse un café.
Nos Claro, tocó la cultura digital, pero ¿qué trae de bueno la cultura digital? Eficiencia en el tiempo. Yo no tengo que perder 2 y 3 horas en un carro o en un transporte público. Yo puedo atender 20 o 30 clientes más. Las plataformas digitales me volvieron más eficiente en el reparto y la distribución de productos. Hay que mirar cómo la economía se rentabiliza a través de la digitalización. Hay que enseñar a pensar en cómo construimos un nuevo país, pero no es destruyendo, por Dios, porque destruyendo los pocos que han sobrevivido, van a tener que echar a sus trabajadores y cierran y no hay posibilidades. Entonces, si vos me preguntas qué pasa en Cali, yo voy mucho más allá y soy más audaz en la interpretación. Cali está sitiada. Ese sitio de 15 días cuesta demasiado dinero para que una protesta natural y corriente tenga la capacidad de sostenerse. Está el dinero del narcotráfico, que mientras nos distraen, sacan toneladas de coca por otros rincones de Colombia. Mientras nos distraen, van destruyendo la moral de la fuerza pública. Mientras nos distraen, la gente está aterrorizada, aterrorizada. ¿Por qué Cali? ¿Por qué el Valle? Por su ubicación geográfica. Estás al lado del Pacífico, donde está saliendo toda la coca y entrando todas las armas y el billete. ¿Por qué estas células del ELN y de las disidencias de las FARC? Porque es que ellos siguen con su objetivo de toma del poder. Por eso instrumentalizan a la gente más pobre. Por eso le pagan incluso a los venezolanos migrantes, que hay montones que los hemos visto también, a bandas criminales, desafortunadamente, porque no es xenofobia. Trabajan con los colombianos y roban y se reparten zonas, como cuando quemaron los 70 CAIs y los 200 buses. ¿Usted cree que eso es casualidad? Y ahí apareció el tal Arias Uliel, que lo dieron de baja con su computador y la financiación. Si nosotros pensamos que destruyéndolo todo lo vamos a volver a construir, eso es una falacia. Uno no destruye lo que otros construyeron, a lo que todos contribuimos. Cada vez que usted revienta un bien público, sale de los impuestos de claro, eso todos, cuesta. porque Sí. hasta el pobre paga. Por eso yo le digo a la gente, ve, vos recargas tu celular. ¿Vos sabés cuánto te quitan de IVA cuando recargas tu celular? Cada vez que compras cosas que tengan un gravamen como el IVA, estás pagando. A veces los mismos servicios públicos, sí, hay unas clases que subsidian a otras, pero hay que buscar salidas factibles, no imposibles. Y ahí Senadora, me pero muevo. una cosita, de pronto cuando usted dice que las plataformas digitales nos han acercado, que nos permiten el estudio, crear emprendimientos de empresa, ¿no cree usted que de pronto le estamos hablando a una clase social que de pronto tiene unos recursos para adquirirlos y poner precisamente un emprendimiento, como lo hablaban desde el gobierno con la economía naranja y todos los beneficios que anunciaba el presidente Duque? Pero también cómo decirle, senadora, entonces a esos jóvenes de barrios de estratos bajos, jóvenes que escasitamente pueden terminar su educación primaria, que no tienen acceso a la educación superior, mucho menos. ¿No le parece un poco injusto también decir pues, que esas personas tienen que están dejándose instrumentalizar y todo, cuando lo que vemos detrás o lo que hemos visto hasta el momento también son personas que están reclamando derechos y ayudas, porque lo que usted dice es cierto, la pandemia, si antes había un inconformismo, la pandemia la acabó de disparar. Pero ¿no le parece un poco injusto también con esas personas que están pues en este momento a la deriva, que no tienen recursos y que están en los Claro, barrios pobres? pero para quién no es injusto? ¿Para quién no lo es? ¿Será que si un empresario, porque es rico y tiene 500 empleos y se quiebra, no es injusto? Porque no es solo el rico que está detrás dueño de esa empresa. Son los 500 trabajadores que tienen un bienestar y un beneficio también un empleo que tiene una calidad distinta a la informalidad. O que incluso te enfrentas a una cantidad de pymes y mini pymes de empresas familiares chiquiticas que generan para su familia, pero que siempre hay escasez y que un paro sencillamente los arruina. Entonces, a lo que yo voy es que si vas a buscar injusticia, siempre hay gente que va a decir, es contra mí, es contra usted, hay más es que usted tiene cómo defenderse más porque usted tiene más recursos. Ok, Colombia ha hecho unos esfuerzos
gigantescos, Jay, en brindar educación pública gratuita. Prácticamente hoy ningún niño de educación media, el bachillerato se queda sin educación pública. No se quedan, no es como antes, que uno rogaba, hey, que el cupo, doctora, usted conoce a no sé quién, que eso ya no existe. La brecha está desde que usted finaliza su bachillerato y puede acceder a una universidad. Y ahí viene otro debate bacano que lo hablamos la vez pasada, creo que fue con Julián. ¿Qué es lo que no entienden ni quieren entender los que creen que el Estado nos va a facilitar todo? Y ese es el gran error. Entre más haya Estado, más corrupción hay y menos libertad hay. Y ahí me la juego yo por otra cosa. ¿Por qué a esos que no pueden acceder porque la universidad pública es insuficiente en sus cupos, pero cuesta casi igual que la privada más cara de Colombia, para que hagan los cálculos? ¿Por qué no se le da un voucher a ese estudiante para que estudie en la privada, en universidades buenas, que no tengan necesariamente que ser tan costosas? El Estado se ahorra la mitad o hasta la tercera parte y usted provee educación al estrato 1, 2 y 3, pero educación de calidad. Porque hoy los jóvenes están atrapados en los privilegiados de FECODE, que están todos gordos, ¿no? Todos gordos, que me detestan. Sí, pero esos gordos privilegiados tienen unos sueldos los berracos y ni siquiera van a trabajar porque tienen fuero sindical y nadie los puede echar. Y cada vez que le da la gana hacen más exigencias. Y los papás de los pobres, los niños pobres, no tienen cómo escoger. ¿No son esclavos los pobres de FECODE? ¿Por qué no dejas al pobre que escoja el colegio privado de su barrio, que le va a costar al Estado la mitad? Y le aseguro que las familias serían más felices porque hay una calidad superior. Porque si el colegio privado lo hace mal, pierde el contrato con el Estado. Yo lo que entiendo es que, por favor, dejen de pensar que el Estado benefactor es el que me va a brindar calidad de vida. No, el Estado me tiene que dar seguridad para que no me maten y justicia, que el vecino me robó, se me quedó me corrió el cerco o me robó el apartamento del arrendatario, yo tenga cómo desalojarlo. Justicia y seguridad. Ojalá el resto lo hicieran los privados en concesión con un Estado, porque el Estado al final tiene atrás funcionarios ineficientes. El Estado son una maraña de leyes que sacamos del Congreso para hacerle imposible la vida al ciudadano. Entonces usted ya y mañana quiere montar una empresa para hacer lo que hace Pulso y le meter la competencia a Pulso. ¿Cuántos permisos tenés que sacar? ¿A cuánto le tenés que ir a pedir el permiso para vos ser libre? ¿Qué es lo que yo quiero que haya esa comprensión? Hoy en día, los peladitos desde chiquitos manejan mucho mejor las herramientas digitales que cualquiera. Usted no, usted está joven, pero de los que tenemos 40 para arriba, nos tienen que enseñar que falta el acceso a esas herramientas, claro, pero mire lo que dijo este muchacho Borrero de Rappi. Necesitamos 200,000 programadores. ¿Usted sabe cuánto se gana un pelado programador? 6 y 7 millones mes. ¿Eso no es una berraquera? Los necesitan en Microsoft. ¿Por qué no encaminamos la política pública a eso? Esa cabeza de esos niños. Menos abogados, por favor. Este país no resiste un abogado más ni una tutela más. Menos carreras que no tengan un sentido de productividad económica. Eso se puede lograr si usted encamina al niño a ingeniería, administración, contaduría pública. De verdad. Mire los países ricos porque crecen, porque enfocan esa en carrera que generan desarrollo. Me da pena con los abogados, además se los he dicho en universidades y en facultades de Derecho. Vaya a ver cuántas especializaciones tienen las facultades de Derecho y cuántas tienen las de Ingeniería y las de Contabilidad. ¿Cuántas, por favor? Es un recurso humano el que tenemos fabuloso, encaminémoslo. ¿Por qué no se hace a la programación? Que no es costoso tampoco. Entonces, si uno pensara en una sociedad donde ya en este momento, tenemos que generar 1 millón de empleos si queremos salir de la pandemia. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué no llamamos a los gremios del sector productivo?
desde la ANDI, que tenía una propuesta de reforma tributaria, todo el que genera billete, desde el más alto hasta el más chiquito, incluso el ambulante. Y te aseguro que te generan soluciones. ¿Por qué no lo hacemos? Pero no hay que conversar es con los líderes del paro, ¿no? Los líderes del paro que nadie los escogió, nadie los nombró y están suplantando el sistema democrático de un presidente electo, legítimo. Ojo con eso. Porque si creen que eso no se lo van a hacer a otros, se lo van a seguir haciendo al que les dé la gana, porque es la forma de subvertir el orden y precipitarnos a una nueva constitución con la gente pensando que la constitución te va a dar de comer. No, no son más leyes, Jay. Es libertad económica. Déjennos crecer y producir. ¿Sabe qué haría yo con todo eso subsidiadera? Sí, hay que subsidiar ahora porque la gente necesita un efectivo y necesita comer. Pero en 2 años cambie ese subsidio por un capital semilla de una pequeña empresa. ¿Cuánta gente no ha querido montar algo y le falta el centavo para el peso porque no accede a un crédito? Eso es injusticia. El no acceso al capital. Injusticia de los intereses elevadísimos de los bancos que son los dueños de este país. Eso sí es injusticia. Entonces, metámonos por ahí y que la gente sea creativa y que tenga el entusiasmo, como le da a usted cada vez que usted se conecta, porque usted me imagino que disfruta siendo periodista. Usted está feliz, no está triste, pero le aseguro que si usted tuviera acceso a un capital, usted se me quisiera comprar este aparato que me da mejores píxeles y puedo transmitir. Démosle más de lo que ya la gente sabe hacer y sabe rentabilizar su producto, pero no es con mercados ni con dele más y dele más. Entonces, que jóvenes en acción, yo no sé qué, por ahí no es. El subsidio cambia la conducta para mal porque perpetúa la pobreza. ¿Quién se beneficia del subsidio? El político. El político, que es el que decide a quién se los da y a quién no. Y si el mercado está podrido o no. Entonces, ojalá tuviéramos un poco más de claridad y menos agresión en las posturas. Yo he sido empresaria, me he quebrado, me ha sabido a cacho. En este momento nos tocó reducir el tamaño de una empresa que tengo hace 20 años. Estoy volviendo a empezar poquito a poco, pero yo no dejé a la gente tirada. No dejé a la gente tirada. Y yo quiero volver a recuperarme. Y yo sé que es una empresa que le va a dar futuro a muchos muchachos que sueñan con salir al exterior, con programas que no son inasequibles, ¿sí? Yo tengo esa ilusión. Y como esa, tengo una hija, como se los conté la vez pasada, empezó con 4 empleados y tiene 20, no ha cerrado un día y tampoco se ha contaminado ninguno porque es súper estricta. 20 empleados, ojalá tuviera 100, porque son 100 personas beneficiarias de un empleo que le da sus prestaciones a la gente. Entonces, repensemos el país, pero no en formas, mire, lo que más destroza o lo que más ha destrozado es el paro. Usted no puede parar, el universo no para, su cabeza no para, la creatividad no para, por Dios. Volvamos constructiva la rabia, cambiémosla, porque con rabia no se vive, con rabia se enferma la gente, con rabia terminas peleando con tu mamá, con el vecino, con todo el mundo, no es con rabia. Y no es con unos líderes del paro que se asumieron un poder y unos derechos que no tienen. Los estudiantes y los jóvenes deberían independizarse de los tales líderes del paro y hacer unas grandes mesas con sentido común y decir, miren, es que nosotros queremos, pero no podemos por esto. Hagámoslo, hagámoslo. Pero bueno, lo que vemos hoy, senadora, también es que, digamos, esos líderes del paro, entre los que hay líderes estudiantiles de universidades públicas y todo, son los que están como llevando ese mensaje que los jóvenes quieren transmitir desde las calles y desde el paro, exactamente. Porque también, como dice uno, cómo remediar esa rabia que usted dice, cómo remediarla desde el poder, que es el que tiene que, digamos, en este momento entrar a conciliar con estas personas, o están, ya hablan de negociación, de diálogos, pero cómo canalizar eso cuando además de que llega la pandemia, de que no hay que comer, cuando usted quiere acceder a un crédito, pero tiene que ir a un banco que le va a prestar lo de su nómina de 2 meses, pero cuando usted vuelva a abrir 2 meses su empresa está endeudada con el banco, sin empleados y sin cómo arrancar para trabajar.
Entonces llega precisamente otro punto y que acaba como de acelerar eso, es presentan una reforma tributaria que incluso, pues a veces uno piensa como que hay contradicciones entre el presidente y el mismo partido de su gobierno, porque él respalda una reforma tributaria y luego su partido sale a decir que le dijimos que no fuera a presentar eso, que tenemos que hacerle ajustes. Entonces como que hay una incoherencia en ese momento también, pues eso molesta Sí, más todavía a las personas. así es. Hay torpeza, hay una desconexión en la comunicación. Ha debido salir el presidente a comunicar. ¿Por qué? Porque una reforma tributaria de más de 100 artículos, pues a ver, se la leerán los empresarios y las personas de las agremiaciones a ver en qué les afecta, para ver cómo hacen lobby para que les quiten lo que les afecta, pero no les llega al público. Y las mentiras que salen en redes permanentemente diciendo, ahí me sacan a mí de todo lado, ¿no? En todo lado me hacen memes y face diciendo un poco de pendejadas, que yo estoy en la reforma a la salud. No, no, yo no estoy en esas comisiones, yo estoy en comisión primera. La reforma traía elementos importantes que hay que tener en cuenta porque hay que garantizar por un tiempo las ayudas que se le dan a la gente que no tiene que comer. La plata tiene que salir de algún lado. Pero torpemente pusieron que había que grabar con IVA los servicios públicos cuando la gente no tiene trabajo. Torpemente pusieron que había que grabar sueldos desde 2,5 millones cuando hay gente que o está trabajando uno solo sosteniendo a todo el resto de la familia o ninguno. Entonces son torpezas que generalmente hacen los técnicos para negociar. Dicen, ay, ya quitamos esto. Usted se acuerda que primero dijeron que el café, el no sé qué. Esa es una forma de negociar donde la gente se angustia y después van quitando cosas. Pero pusieron esto en un momento, claro, de ánimos caldeados, pero igual la detonación se iba a dar, porque atrás hay un impulso para que se dé, para que este país se quiebre, se destroce. Por eso el tema del Valle del Cauca, geográfico, de las capturas del ELN, de las disidencias. ¿Usted sabe quién estaba hoy, para que usted sepa, bloqueando el paso a Buga? Unos miembros de las escoltas, de los escoltas de las FARC de la UNP. ¿Usted sabe cuánto nos cuesta a todos los colombianos cuidar a estos señores de las FARC? 100.000 millones de pesos al año, que ahora suben a 120.000 millones y la gasolina es gratis porque el resto de los congresistas pagamos la gasolina que debemos pagar. Ellos no, y se quejan. ¿A quiénes están matando de la guerrilla? A los desmovilizados que están en sus zonas rurales, no a estos que son la élite de las FARC, ¿no? Que tampoco van a pagar un día de cárcel. ¿Cuánto cuesta la JEP? ¿Para qué? Para decir que hay 6.400 falsos positivos, páseme la lista y lo miramos, porque esa cifra es falsa, es fraudulenta. Yo trabajé en la fiscalía, es paja. Que hubo este tipo de acciones, sí, sí, creo que las ha habido siempre. Siempre ha habido acciones irregulares de este tipo. ¿Que se magnificó en esa época? No lo sé, puede ser, pero 6.400, por favor. Esto es guerra política, es desmoralizar la fuerza pública. ¿Sabe cuánto vale la JEP? 100 millones de dólares. 100 millones, que para traer verdad. No me echen ese cuentazo. Mira, Jay, yo soy más elemental de lo que la gente cree. Yo, si a mí me dijeran hoy, ¿sabe qué pienso yo? En eso es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con un candidato de la izquierda. Amnistía e indulto para todo el mundo. Empecemos de cero que nos sale más barato. Y esa plata démosela a la pyme y a la mini pyme. 100 millones de dólares que vale la JEP, no joda. 400.000 millones para sostener unos magistrados que entonces si el soldado dijo, el otro, ay, las víctimas del centro del acuerdo, pura paja, hombre, qué víctimas, ni siquiera han querido abrir el macrocaso de víctimas de minas antipersona, que hay civiles, militares, policías, hasta los mismos guerrilleros sin manos, y no han querido abrir porque eso no existió, ¿no? Es tan político que da asco ese tribunal. Era mejor quedarnos con esa comisión pecueca de la verdad, que la detesto, porque pues al que menos le creo es al cura de Ru, que es marxista, pajudo, ¿no? Beneficiario de programas del Estado, beneficiario. Ese sí se ha ganado un poco de plata, mijo, para que ustedes investiguen, ¿no?
Investíguele. Entonces, pongámonos en una comisión y que cada cual diga lo que le dé la gana. Sí, yo fui. Mire, de las cosas más grotescas, Jay, fue yo ver al bandido del HH. ¿Se acuerda de HH? HH lo capturó una fiscal amiga mía así chiquitica, que era una berraca. Ya no está en la fiscalía desafortunadamente porque la gente buena no dura en el Estado. HH llegó a cobrar 100 millones por ponerse un muerto, Jay. O sea, tenía tantos muertos que no le importaba uno más y uno menos. Cobran por ponerse los muertos y eximir de responsabilidad a los verdaderos responsables. La gente no sabe que HH viene del Frente Quinto de las FARC. Esta guerra es tan cochina que si usted le ve el árbol genealógico a los que hoy están de líderes del clan del Golfo, los Úsuga, los Pelusos, los yo no sé qué, tal, todos tienen relación o con FARC, o con EPL, o con ELN, o con Corriente de Renovación Socialista, y en qué momento brincan a hacer autodefensa, y después se vuelve el jefe superparaco. ¿Usted sabía que los otonieles, estos, del clan del Golfo, son sobrinos de las FARC? Y vienen del EPL y después se volvieron autodefensa. Este es un país demasiado violento que hay que enderezarlo, pero no es a punta de más violencia. ¿Por qué no hacemos propuestas para ver qué carajo vamos a hacer? Pero tiene que ser de la mano del sector empresarial. Si usted no la hace de la mano del sector productivo, el político, ¿sabes qué vas a hacer? Como decía Roy ayer, matrícula cero para estrato 1, 2 y 3. Eso es un logro. No, eso venía en la reforma. Ni que la leyó. Necesitamos ya ingreso solidario permanente. Ah, o sea que el que se levanta a las 4 de la mañana va a sostener a la otra Colombia en el ingreso solidario. Vamos a dejarles un ingreso mientras la gente sale adelante. Pero después démelos un crédito. ¿No es mejor? Me pregunto yo. Entonces, en este momento, este es un país que está en la crisis más profunda, creo que hemos vivido en los últimos años. La estamos viendo. Una juventud con rabia, con la que no hemos tenido la capacidad de atrapar, de enamorar, de decirle venga por aquí, y una juventud que tampoco da soluciones, porque también cree que todo se les debe. Ay, como yo soy pobre, entonces se me debe, y uno dice, ve, tus papás, ¿has averiguado qué hicieron en la vida? ¿O tus abuelos? Te juro que fueron más eficientes que estos peladitos que han accedido a más educación. Seguro el abuelo tenía tercero de primaria y fue más berraco. ¿Qué les pasa? Todo los ofende. Entonces, también ese cassette hay que rebobinarlo, ¿no es cierto? Esto es de generación de 1 millón de empleos ya, ya. Este país sí necesita una reforma tributaria que no le meta la mano a la gente más pobre. Hay que vender activos de la nación, hay que recortar el tamaño del Estado, pero nadie dice nada con lo de la JEP, ni con los escoltas multimillonarios. Todo esto es dinero como si fuera Rico MacPato. No es Rico MacPato. No es Rico MacPato. Es como si en su casa a usted no le alcanza la plata y quiere ampliar los gastos. Entonces ahora va a alquilar la casa del vecino porque a usted le gusta hacer fiestas. No, no, no. Aquí hay que repensar en el Claro, tamaño del senadora. Estado. Acá aprovechamos un momento para saludar a las personas nuevas que se están conectando. Estamos con la senadora María Fernanda Cabal dialogando un poco sobre la actual situación del país. Y pues bueno, senadora, yo creo que si esa educación pública gratuita que anunció el presidente Iván Duque con la ministra de Educación ya estaba incluido en la reforma, porque nunca se hizo énfasis en eso. Ahora, eh, lo anuncian, pero luego sale la ministra a decir que es solamente por un semestre. Entonces ya uno se imagina ahorita en agosto, en julio, todos los jóvenes tratando de matricularse en una universidad pública donde ya no va a haber casi cupos, porque hay unos que ya vienen, hay otros que entran, hay otros que tendrán sus patrocinios, como se llama popularmente, sus palancas para ingresar. Y bueno, va a ser una masiva convocatoria para que se inscriban en las universidades, pero luego pasa un semestre y ¿qué? Esa gente vuelve a quedar en el limbo, queda desprotegida, porque solamente es por un semestre. Entonces es como poner un pañito de agua tibia, y lo decía su merced con lo de los subsidios. Subsidios yo creo que es más fácil generarle un empleo a una persona y no darle un subsidio, porque Así pues eso es. lo vuelve dependiente, y entonces también entramos a que esa persona, como en alguna época se daba subsidios por hijos,
Entonces las familias decían, bueno, entonces tengamos 3 o 4 que con eso sobrevivimos. Entonces Así es. también es hacerle fácil las cosas a las personas, pero lo que yo veo también es que hay jóvenes que quieren es que les den una oportunidad. Denme una Sí. oportunidad de ganarme así sea un salario mínimo, pero en un empleo donde tenga seguridad, seguridad social, salud y que por lo menos tenga algo estable. Bueno, entonces yo te hago una propuesta. ¿Por qué no se genera un portal de muchachos que necesiten un empleo y con el sector productivo todos empezamos a mirar usted dónde puede enganchar más gente? ¿Por qué no generamos un compromiso, como lo dijo la Andy, donde los que tenemos más privilegios podamos extender una responsabilidad sobre los que no tienen? Pero no es lo que generalmente uno hace, ¿sí? Que es dar mercados. Yo doy muchos mercados permanentemente porque a mí me da rabia, la pobreza me da rabia, a mí me da rabia porque este país es un país que ha sobrevivido a todo, a todo. Entonces nos va a quedar grande la pandemia, nos vamos a volver como Venezuela, pero por favor, la capacidad de producir está allí, la riqueza no se redistribuye, que quitémosle a los ricos para que la riqueza se crea. Esa es la distorsión que hay. Démosle la oportunidad. ¿Por qué no hacemos un gran portal que uno diga cuántos muchachos son? ¿500.000 muchachos? ¿Cómo distribuimos estos muchachos para que los empresarios se den la pela? Vos sabés que en el SENA a nosotros, quienes hemos tenido empresa, nos obligaban a contratar un pasante, ¿no? Bastante, sí, Pagado. ¿Te acuerdas que antes hacían pasantías no pagadas? así es. A mí eso me parecía terrible un muchacho que llegara pagando comida y pagando transporte y uno no darle nada. No, yo siempre les di. Ahora era obligatorio. Con la ruina de las empresas, obviamente eso quedó congelado, esa política, que vos no tenés capacidad. O sea, a veces sos una empresa demasiado pequeña, pero eso es una fórmula. Si a mí me obligan y me dicen, bueno, ¿qué hubo? ¿Con cuánto puede ayudar usted? Sea solidaria. Lo haremos muchos, pero sobre todo en empresas que sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué no abrís el microcrédito al chiquito que sabe que va a vender las arepas en su barrio? O la señora de la peluquería que le tocó cerrarla por el arriendo. ¿Por qué no lo abrimos al pequeño que sabe sobrevivir y él sabe generarse su riqueza? Es que a veces es tan poquito que uno dice increíble que no haya acceso. No, no hay acceso. Cuando no hay acceso al capital no hay crecimiento. Usted no tiene de dónde. Y si usted no crece, no puede volver a invertir en su negocio. Pero hagamos esa propuesta, Jay. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Que digan, pero no lo del paro. Pues lo del paro, entonces yo también, si me pongo a hacer mi lista de deseos, yo quiero ser flaca, tener una estatura superior, yo quiero tener los ojos azules, yo quiero que me paguen casa, carro, beca. No, lo del paro es un absurdo, que no sean tan descarados. ¿Cómo generamos riqueza? ¿Cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta? ¿Usted por qué no hace una reunión con empresarios de la Andi? ¿Por qué no la hace Pulso? ¿Por qué nos invita a este Zoom a unos 4 empresarios duros? Yo le ayudo a que le den y que la gente empiece a pensar en alternativas. Usted sabe que la forma más rápida de emplear es el sector de la construcción, ¿no es cierto? Construcción. Y usted ha visto que la gente que tenía sus ahorritos dijeron, es la posibilidad de la casa. Y se han vendido casas como nunca antes en pandemia. ¿Qué sucede con eso? Que eso golpea la recesión. Eso es lo que se llama una actividad contracíclica, va contra ese ciclo de recesión. Eso te genera empleo y te da estabilidad temporal mientras se construye. ¿Por qué no los invitas? Y pensamos cómo crecer otra vez. ¿Por qué el gobierno nacional no hace todo el esfuerzo de lo que queda, que es un año, por vacunar masivamente? Porque si a usted lo vacunan, usted le pierde el miedo a trabajar, puede salir más tranquilo. La vacunación sería un hit. Mire los países que ya están vacunados. Mire Israel, que es una berraquera lo que ha hecho. ¿Sí? Vacunación, 1 millón de empleos. Para mí esas son las dos salidas. Dos Vacunación salidas. masiva, 1 millón de empleos.
Listo, senadora, vamos a hacer esa conferencia con empresarios porque pues sí, sí, yo creo que hay que enviarle un mensaje diferente a los jóvenes y no solamente un mensaje como que coarte sus libertades, como un mensaje más represivo, no, no creo que sea la solución como, y pues coincido con lo que usted está diciendo, porque pues me llama mucho la atención que dice que a usted le da rabia la pobreza. A Me muchas da personas rabia. también les da rabia ver eso, pero yo creo que más rabia le da a la persona que es pobre, de saber que hay, lo decía usted al principio, hay políticos que roban de lado y lado, no es solamente el que está en el poder, sino el que quiere llegar también muchas veces, quiere llegar con alguna forma, digamos, haciendo trampas, como se puede decir, coartando a las personas, ofreciendo dinero por comprar No, votos no en hay, elecciones y todo esto. no hay Pero competencia. entonces, y entonces ahorita La parte más fácil es la no competencia, ¿sí? ¿no? Cuando tú tienes un cargo público con capacidad presupuestal y tú abres la competencia a cualquier cosa. Usted dice, yo tengo que remodelar las oficinas porque se va a caer el techo. O yo tengo que comprar computadores nuevos. Y usted no permite que entren a competir, sino que usted amarra a sus amigos. Y los años que usted esté allí solamente van a ser los mismos los que ganen. Eso se llama cartelización, ¿sí? Usted está dejando por fuera la generación de riqueza donde más tienen posibilidades. Usted le está dando solo a uno. Usted puede identificar los fenómenos de corrupción así con la cartelización. A veces tienen tres empresas fachadas, ¿sí? Entonces una es tuya, otra es de tu hermano con el primo y otra es de otro pariente, pero al final son los mismos. Entonces de 4 o 5 proponentes, 3 o 4 son tuyos. Eso existe. Lo que no existe es la eficiencia en usted ponerle un filtro y un control. Y usted va perpetuando el vicio. Otro vicio es que usted baja recursos para alcaldes y gobernadores, para una obra pública o para cualquier obra. Y usted la contrata con un contratista amigo suyo que le va a financiar la campaña. Ahí está la triangulación. Lo hacen todos. Lo hace. Y Ujú. después esa gente termina en su alcaldía o en su gobierno. Ah, yo después quiero también ser, yo también quiero. Todos esos que te patrocinaron son los contratistas. Lo han hecho todo, hasta don Petro, que tanto quieren los mamertos, acá en el distrito. Petro tiene un montón también de funcionarios condenados por corrupción. Es una manía del político, sea del ala que sea, encontró un sistema, ¿sí?, que se lo permite. Ese es un problema, porque todo ese dinero deja de invertirse donde debería ir invertido. ¿Qué tal que solo uno sea el que se gane los 4 años que yo esté en el poder? Los contratos. ¿Qué empresa va a poder salir adelante y no compite dentro de ese juego de lo que es el recurso público? Y lo encontrás por montones, por favor, ¿sí? Entonces, sí, usted no crea que porque uno tiene privilegios, uno soslaya el sufrimiento de los demás. Yo he conocido desde muy temprana edad la pobreza. Trabajé en barrios populares terribles, o sea, tengo todavía el registro aquí. Tengo el registro del Jarillón del Río en el Valle. No sé si vos te acordás de ese problema, que es un problema de años con las invasiones que venían del Pacífico a Cali, ¿sí? Y entonces de pronto se hacía un esfuerzo por reubicarlos, pero ya habían mafias que compran los terrenos o los pedazos, pues lo compran, no, la posesión. Después llegaban otros y se los vendían. Entonces terminaron 10.000 familias cohabitando, donde no podían estar porque era al lado del río, y te genera un problema que lleva más de 30 años que se ha resuelto a medias. Y así es todo en este país. Todo arranca y nunca termina. O sea, es un problema que, porque se vuelven mafias, Así ¿sí? es. O lo que vos decías del subsidio. Ah, que yo soy CISBEN 1, entonces si vienen a calificarme y tengo piso o tengo un televisor, ya subo, ya no me van a dar el subsidio. Entonces obligan a la gente a mantenerse en la pobreza. ¿Sí me entiendes? En vez de cambiar el chip, si usted mejora, entonces va a acceder a otra cosa, no al subsidio. Imagínese que aquí, en varias localidades de Bogotá,
que dan el bono para el niño de 1 a 5 años, es un bono de 150.000 pesos, ¿sí? 120, 150. Cuando el niño entra al colegio, que le dan la comida, le quitan el bono. Más de 1.400 familias sacaron su hijo del colegio, lo desescolarizaron para seguir recibiendo el bono. ¿Ves? O sea, ¿cómo uno dice, cómo voy a dejar a mi hijo sin educación, que es la forma de romper la cadena de pobreza, por ese dinero? Entonces uno dice, uy, no, pero esa gente tan bruta, tan desalmada, de pronto no, de pronto la escasez es tal que necesitan esa plata, ¿sí? Pero son ejemplos de la conducta humana. Entonces yo Senadora, lo que digo en vez de la agresión y las groserías, porque la juventud se ha vuelto terriblemente vulgar, las redes en vez de ser espacios de libertad no las atraparon, ahora son bots y robots, y el robot que genera tendencia, el robot que te cambia las vainas, y la rabia tenemos que cambiarla, por Dios. O sea, uno lo ve cuando uno se distensiona o pide perdón, en fin. Hagamos la reunión como yo le digo, Jay. Invitemos a 4 empresarios. Invítate a Mario Hernández, ve. ya lo tuvimos Invítate por acá un día, sí. a Calle, yo te los consigo. Invítate 4 bien berracos y que te digan a qué compromiso llegan con Colombia. Nosotros alguna vez hablamos con don Mario Hernández hace poco y él también planteaba pues apoyo de la empresa, ofrecer empleos urgentes porque toca, digamos, lo que yo veo en este momento es que todo este panorama de inconformismo, de rabia que hay en este momento, de pobreza porque pues la pandemia acabó de acrecentar el problema que ya se traía desde muchos años atrás y muchos gobiernos atrás. Y, y ese también va a ser un caldo ahorita de los políticos para aprovecharse en estas elecciones que se vienen. Está el Entonces, puro populismo. entonces van a empezar a aparecer propuestas populistas de lado y lado con tal de unos conservar el poder y otros de querer arañarlo por donde sea. Entonces, ¿cómo ve usted, senador, ahorita ese panorama que se viene para las elecciones de 2022? Muy difícil, muy difícil. Porque nos están llevando a un proceso revolucionario donde los que tienen rabia no se están dando cuenta que lo que viven hoy en pandemia lo van a vivir de forma permanente. Y la caminada de 6 horas por el Transmilenio roto la van a tener que hacer para llegar permanentemente a su casa o para poder largarse para otro país, porque esto se acaba, esto no es de segundas opciones. Si llega al poder un tema revolucionario donde no te respetan la propiedad privada ni tu capacidad de generación de riqueza, donde uno queda confiscado su pensamiento a pensar todo el mundo igual, porque esa es una joda, ¿no? Que crea alguien, mire, el problema del político es que él cree que le puede manejar la vida a las personas. Eso es un acto de irrespeto e irresponsabilidad y por eso genera leyes que le hacen daño al ciudadano. ¿Yo sabe qué haría, Jay? Yo haría una línea 1-800, además del portal de los jóvenes desempleados, haría una línea 1-800, donde le diría al empresario de todos los tamaños qué necesita, qué ley le está haciendo daño, qué decreto no le sirve. ¿Ve? Eso es así. Yo tengo empresarios a los que ayudo que me dicen, estoy esperando hace 5 meses el permiso de la corporación y tengo aquí 50 hojas de vida sin poder emplear trabajadores. ¿Eso es justo? Contame si es justo o no. Estuve en el norte del valle en una empresa espectacular que ustedes deberían empezar a recorrer, que esa es la Colombia que no se ve. Es una empresa holandesa que exporta una flor que se llama la flor de verano. Eso es un espectáculo. Se llama Florius. Esa empresa le da trabajo a 90 mujeres víctimas de la violencia en el norte del valle, que usted sabe que el nortecito pues ha tenido su historia tesa. Todo ese tema del alacrán, ¿sí te acordás? El alacrán, los narcos y eso vaya para allá y muertos. 90 mujeres que ninguna la dejaron sin trabajo. Porque es tan rentable el negocio que ellos les sirve así le tocar irse a su casa por temas de cuarentena, tienen capacidad de sostener la mano de obra y quieren crecer. Les falta acceder a tierra y se les está ayudando para crecer con una cantidad de tierra que hay incautada, que era de los mafiosos, que hay que ponerla a producir, ¿sí? Florius te demuestra que sí se puede dar esa calidad de vida.
Ese tipo de personas son las que usted tiene que mostrarle al país, porque yo no quiero que sean 90 mujeres, yo quiero que sean 200 y que en 3 años sean 500 trabajadores llevando flores a Japón, flores a Europa. Sacan un vuelo diario. Eso es una berraquera. Anda a ver lo que tienen los aguacateros, que es otra fantasía. Los pimentones ya los exportan a Estados Unidos, que es un mercado restringido. Hay riqueza y la gente necesita que se le ayude. ¿Usted sabe cuánto se demora el señor de Florius cada vez que va a ampliar su cultivo? 5 meses. Y yo le dije, yo tan despistada, le dije, 5 meses, ¿pero qué? ¿Adecuando la tierra? Me dijo, no, 5 meses de permisos. 5 meses de permisos, eso es lucro cesante. Estás perdiendo plata, estás dejando de contratar gente. Y así es todo el mundo. Doctora, no me han contestado el INVIMA, no me han contestado. Y queremos más resultados. Bueno, senadora, hablemos un poquito ahora de algunos personajes políticos y cómo califica usted o cómo ha visto usted que ha estado más cercana en el Congreso, en el partido de gobierno y todo, cómo ha visto el desempeño que ellos han hecho. Por ejemplo, el presidente Iván Duque en medio de, pues, de la pandemia y ya teniendo en cuenta un inconformismo que venía desde antes de su gobierno por señalamientos, por acusaciones, por muchas cosas que se hablaron desde un principio pues que eso se acrecentó con la pandemia. ¿Cómo cree que usted que ha hecho el desempeño de él en este momento para, pues, para ayudar al país? Pero mira, lo de los señalamientos y las acusaciones es totalmente orquestado. O sea, a uno le montan unos peliculones tan desagradables. ¿Qué puede tener Iván Duque si no vivió en Colombia, sino en Washington? Contame. ¿Qué historia puede tener para que lo involucren con nada a este muchacho? Antes yo creo que el problema fue de pronto esa inexperiencia en la administración de un país tan jodido como este. Porque es que este es un país demasiado fregado. Todo el mundo quiere y nadie pone. No, un país fragmentado, un país donde nos la están aplicando toda, lo que yo digo, la tribalización de la sociedad, o sea, nos dividieron, ya no en lucha de clases, sino dentro de las mismas clases, entonces todo es a volver como grupos, ¿no? El A, el B, el C, no, no, todos somos seres humanos, distintos, distintos, no nos parecemos en cosas mejor, porque si no sería muy aburrido, pero tenemos que cerrar muchas brechas, por supuesto que tenemos que hacerlo y ser audaces, pero no con un discurso revolucionario mandado a recoger, tampoco, por ahí no es. Entonces a este muchacho lo pusieron como si fuera el apéndice de Uribe, como si fuera un tonto, como si no pensara, y le crearon porque lo que hacen es cambiar la percepción del público con las redes. Lo mismo que hicieron durante 3 días de vandalismo y de destrucción con la fuerza pública, la volvieron los peores asesinos de la historia de este país. Y usted verá lo que nos vamos a encontrar cuando empiecen las investigaciones sobre las personas fallecidas, si son armas hechizas, si son sicarean. En ese momento hay sicarios que salen a matar gente, como pasó en la época de los CAES quemados. Salen a matar, o sea, el sicario aprovecha el desorden para matar. Vamos a ver con cuántos salen, qué evidencia hay, y vas a ver que es bastante menor de lo que se decía contra la fuerza pública. Y no les importa que haya 800 policías heridos ni el asesinato de este capitán. Eso no les De Soacha. importa. Ve, o sea, entonces toda esta narrativa de odio es, usted es, o sea, y te lo digo yo, que yo creo que yo he sido, junto con Paloma, de las personas más señaladas en redes. A mí me tachan de todo lo que no soy. Si alguien se ha preocupado en este país por ayudar, he sido yo. Yo podía ser completamente mezquina, Jay. Yo no tengo Claro. por qué estar en política, ni tengo por qué estar en esta joda. Yo podía hacer otras cosas, Senadora, pero pero es me... que a usted cómo se le ocurre ir a gritarles, estudien vagos a unos pelados que estaban ahí marchando No, tranquilamente. Yo creo que eso también, o sea, no, o se le salió o usted lo hizo también para... estás bastante descontextualizado. Esos pelados eran pelados de universidad pública, que es la universidad que se paga con los impuestos de todos los colombianos. Habían sido llevados por Iván Cepeda, porque yo lo vi con mis ojos. Cuando nosotros nos salimos por las agresiones que recibía el presidente Uribe,
que no lo consideran como víctima cuando le asesinaron su papá a fusil y su hermano lo dejaron sin un pulmón, y eso les parece que no es víctima porque las víctimas tienen que ser de izquierda, ¿no? El que se enfrente a las FARC no es víctima, ni al ELN, o sea, esa narración tan inmoral y tan detestable de que usted sí, víctimas de primera, víctimas de segunda, y cómo la misma guerrilla se mete hoy en las organizaciones de víctimas para instrumentalizarla, es otra cosa asquerosa, ¿no? Te lo digo. Claro, eso sí Entonces, es estos preocupante. muchachos venían de sabotear adentro, de ofender al presidente Uribe, y cuando nos salimos a la Plaza de Bolívar por dentro, no bajamos la escalinata, esos mismos muchachos reciben la orden de Iván Cepeda porque lo vi y dan la vuelta y nos empiezan a gritar que éramos unos hijueputas y unos malparidos. Así, en coro. ¿A usted le parece que es muy bacano que un país haga un esfuerzo gigantesco con 42 billones para terminar educando estos personajes, que su única forma de comunicación sea la vulgaridad? La vulgaridad, claro. Entonces esos cupos deberían dárselos al que de verdad quiere estudiar. Cuando nos gritaban recurrentemente a Paloma, Uribe y a mí, yo les hubiera podido decir lo mismo. HP su abuela, su madre. No, estudien, vagos. Estudien, porque lo único que cambia esta cosa es cambiar el chip de la cabeza, quitarse el chip de la imbecilidad colectiva, porque los jóvenes los usan, les usan la rabia, o les dan una plata como pasa ahora con la mayoría de estos muchachos venezolanos para que destruyen, los usan, los ponen a repartir volanticos mientras los jefes están muertos de la risa, esos 100 camionetados, viajando, comiendo en los restaurantes del norte, por favor, sacúdanse porque los están usando. Entonces, esta contienda electoral va a ser asquerosa, Jay. Pero A sí, este muchacho le acabaron la vida y la familia, a Iván Duque. Yo he tenido muchos reparos con este gobierno, los he dicho públicamente. No me gustó que nos dieran la espalda al partido de gobierno, a nosotros nos costó mucho enfrentar el gobierno de Santos. No me gustó la forma, no me gustó su gabinete, pero finalmente a nosotros tenemos que acompañar este gobierno que ya se va a acabar y que le tocó vivir la pandemia. claro. La campaña, ojalá, Jay, no se repita si se logra pagar esto, porque no sé si esto va a seguir y va a seguir y va a seguir para que no haya comida y para que al pobre no le llegue la proteína, ¿no? Por eso están destruyendo todo el tema de las avícolas. Ustedes también tienen que pensar en el tema Ujú. estratégico de la guerra, ¿no? No te llega la proteína, que es la más barata. Todo está pensado para destruir. ¿Y nos vamos a dejar destruir o vamos a enfrentar esa destrucción? Senadora, y cuál cree usted que ha sido el papel del expresidente Álvaro Uribe en todo este caso? Muy poco porque prácticamente se notó, es la política de la cancelación. Cuando cancelan a Duque, que le dicen es que usted es el títere, es que usted es el no sé qué, hay un alejamiento. Y seguramente el presidente Duque pensó que era mejor. Yo creo que fue un error absoluto, absoluto. Si yo he sido electa gracias a mi criterio, el mejor presidente de los últimos 100 años de este país, porque es que el año 2002 era la tragedia, aquí no había patria, esto estaba perdido del totazo, que logró los indicadores económicos que logró que la gente lo quisiera como lo quiso, salió con 80% de popularidad. Y después se dedican todo el tema mediático y la narrativa, que el matarife, que el no sé qué, a ver cómo lo destruyen. Es una vaina obsesiva, es una vaina enferma, ¿no? Hay que destruir el legado, hay que destruir, hay que volverlo paramilitar, hay que volverlo asesino, paramilitar, no sé qué. Pues es una cosa de un nivel de perversión a la que estamos enfrentados todos, ¿no? Todos. A mí me dicen paramilitar, despojadora, terrateniente, bruta, loca, no me acuerdo, o sea, todo un catálogo. A Paloma pues también se gana otro, otros adjetivos, Pero ¿no? bueno, por ahí también nos falta el que le ha escrito piropos y todo eso, ¿no? Bueno, menos mal, por ahí tengo mis admiradores y también mamertos, para que sepas, ¿ve? Y bueno, senadora, y de su colega, pues digo colega de Congreso, el senador Gustavo Petro, ¿cómo cree que ha sido su actitud en medio pues, del paro y de la pandemia, siendo que pues él también ha aparecido poco, como el expresidente Uribe, pero cada vez que ponen un trino, y eso llama mucho la atención, cada vez que ponen un trino o ponen algo como que
como que es muy masiva, como que es un mensaje que impacta mucho en un Sí, sector. yo te voy a ser sincera. Yo creo que a Petro los asesores le dijeron que se escondiera, porque esa forma de asusar que hicieron la vez anterior, junto con Gustavo Bolívar de asusar, fue tan bárbara que ese público afectado, el que le toca caminar 6 horas, termina poniéndose en contra. Y esa es gente estrato uno, sobre todo es uno y dos. Llega un momento en que incendiar la mecha te quema, ¿sí? Él se retrotrajo y él prefirió estar más distante. Y fue cuando dejó filtrar ese audio diciendo, no, que eso que ya ven hasta la reforma La tributaria, que yo reforma, sí. toda estrategia política. A mí Petro me parece tenebroso. Le voy a decir por qué. Porque haber pertenecido a un grupo tan salvaje como el M-19, ahí están las fotografías de las cárceles del pueblo, lo que hacían con sus secuestrados, haber sacrificado a José Raquel Mercado. Mira, yo me acuerdo del periódico El País en la casa de mi abuela. En esa época los periódicos mostraban las fotos de los muertos. Parece que usted está muy pelado. Era gráfico, todo, mostraban el muerto con la sangre, eran en blanco y negro, ¿no? Me acuerdo tanto de esa radiografía de José Raquel Mercado, que era un jefe sindical que no le caminó al M-19, cómo le hicieron una trampa poniéndole una prostituta, cómo lo dejan en calzoncillos como si fuera un perro tirado en el pasto. Que venga a ser ahora el que me va a dar cátedra de gobierno, no, uno. Dos, él vive inventando imaginarios. Yo estoy en comisión primera con él. Él le habla a su nicho. En eso él es muy hábil políticamente. Vos estás hablando de la reforma a un puente y él está hablando de Peñalosa. Y no sé, pero ¿qué tiene que ver la reforma al puente con Peñalosa? No, no le importa. Él crea su realidad y va al nicho que a él le interesa mantener y convencer. Y dura, o sea, habla lo que se le da la gana. Y lo callan y vuelve y habla y vuelve y habla y vuelven y le dan la voz y puede hablar horas, pero la mayoría viene de su imaginario. A mí no me gusta la falta de vergüenza con las cosas que él inventa. Cuando él cree que fue el mejor alcalde de Bogotá y Bogotá era una cloaca, no cabía el mugre, no cabía el desorden. Esto era espantoso, es que se nos olvidó. Se nos olvidó que cerró los comedores de gente paupérrima que solo comía allí para dar unas bolsas de mercado. O sea, la gente se le olvida lo que hizo Petro pésimamente mal hecho. ¿Qué tal esas volquetas que las compraron en $12,000 y era un remate que valía $300? Y creo que fue este señor Asprilla, el papá de Inti, que es tan vehemente, ¿no? Y tan agresivo. Y las bicicletas y el chamán. ¿Qué tal el chamán? ¿Cuánto cobró ese berraco chamán? Como 120 millones. O sea, demasiado descaro. Yo sé que Sí. la clase dirigente de este país tiene todos los pecados del mundo. Los tiene. Pero no son los Gustavo Petro los que nos van a traer la solución. Bueno, nosotros entrevistamos esta mañana al senador Gustavo Bolívar, lo tuvimos acá en Pulso también, y él decía que si Petro no salía a marchar era porque, pues, por protegerlo, porque les daba miedo, pero que igual él estaba respaldando, pues, a la gente, que si no salía era porque les daba miedo, porque ya había gente armada en las marchas, y también la otra vez le preguntaron a Petro en una entrevista sobre lo que lo veían tenebroso desde la parte de la parte política de derecha, y él decía que lo veían tenebroso era porque una de sus políticas es empezar a intervenir, a poner la empresa privada que pues, digamos, Primer error, primer en la error. parte de los megacendados, que él decía que esas propiedades se podrían, digamos que él considera que hay propiedades que están desperdiciadas en este momento que podrían entregarse a gente que quiere cultivar y que quiere trabajar, y fue una propuesta que también caló pues en esas personas más necesitadas digamos en las comunidades Bueno, indígenas que también reclamaban derechos y terrenos. sí, pero entonces les falta conocimiento, porque las comunidades indígenas tienen 30 millones de hectáreas. Y no lo digo yo, lo dice el IGAC, pero la gente no lee.
Y si usted se pone a ver dentro del sector ganadero, a quien tanto tachan y tanto tanto lapidan, con una historia de violencia espantosa, porque del rico al pobre a todos los llevaron por delante las FARC y después los paras. Así la gente allá en el campo aplaudido en el inicio de la autodefensa, eso se desbordó y terminó también matando. O sea, hay gente que la desplazaron la guerrilla, los paras, y ahora el Estado con la ley de restitución de tierras. ¿Por qué no mira a la gente a la que le están quitando la tierra? ¿Por qué no mira a ver si se le han quitado algún paraco, o algún narco, o algún guerrillero, como el paisa? No, se la quitan al pobre pendejo que tiene media hectárea que vende limones. Pero como yo soy la que denuncio, yo soy la que estoy en contra de la restitución. ¿Vos crees que si a mí no me importara yo me metería en estas peleas? ¿Qué gano yo con estas peleas? Pero es que no puedo quedarme callada con la injusticia. No puedo. Entonces, sí, hay que redistribuir que el índice de Gini en la distribución de la tierra. Claro, porque están sacando las 35 millones de hectáreas que hay entre indígenas y comunidades negras. Si ustedes hacen solo esa matemática, no me la estoy inventando yo, y van a la oficina de registro de instrumentos públicos y dividen toda esa tierra por los títulos de propiedad privada o colectiva, te vas a dar cuenta que el promedio del colectivo es 3.700 hectáreas por cada uno, indígena o negro, y el promedio de los títulos privados son 9 hectáreas. Que me cuente Gustavo Petro dónde está la concentración de la tierra, pero a él no le importa, porque el comunista no mira las cifras, ni los hechos, ni la realidad. Él necesita el imaginario para convencer al pobre que le va a resolver la vida. Gustavo Petro, ¿qué empresa ha generado en su vida? Contame. ¿Qué empleos fuera lo de sus choferes y sus muchachas ha tenido? Tiene una hija en París, tiene otro hijo en Italia. ¿Por qué no se mete usted al Instagram del muchachito? Para que vea que es igualito, igualito a las hijas de Chávez. Ese no se baja de comprar en Prada, en Louis Vuitton, el hijo de Petro, ¿no? No el hijo de la cabal. Nosotros no le acolitamos eso a estos niñitos, ¿no? Porque tampoco tenemos ese dinero que nos hace. A mí me ponen como si yo fuera multimillonaria, me da una risa, ¿no? Pero bueno, enfrentar lo que se viene no va a ser fácil, Jay. Va a ser fácil. Pensar un político que pueda administrar una empresa, quitarle una empresa a un empresario, es tan absurdo. Es lo que yo te digo. Si yo te reemplazo a vos, lo voy a hacer mal. Yo no sé hacer lo que haces vos. ¿Sí me entendés? Más bien el Estado que te facilite el acceso a que crezcas más, porque el conocimiento de lo que te gusta lo tenés en tu cabeza. Bueno, senadora, me faltaba entonces un último personaje. Claudia López. Esta mañana vi por ahí que se le dedicó un trino a la alcaldesa, pues. Mira, yo te voy a confesar porque yo soy sincera y yo no hablo paja. Sí. Te voy a confesar algo. Te voy a confesar algo del cajón, Jay. Cuando esta vieja llega a la alcaldía y le salen estos primeros vándalos a volverle chicuca, yo no sé qué era, fuera de la universidad, tal, que ella les mandó rápidamente el ESMAD, ¿sí? Para evitar que se volviera eso. Yo dije, esta vieja va a terminar ganándose el corazón de la centroderecha de este país que le gusta la autoridad y el orden. Y después se echó para atrás, porque me imagino que todos los mamertos empezaron a escribirle, no sé qué, guerrerista, tal, como lo que nos dicen a nosotros. Por ejemplo, una vez que me sacaron una foto que salía Griselda Lobo, cuando había una negociación que se trató de hacer, pues los mamertos amigos me decían, ay, siquiera, doctora, que la ven a usted, que no es tan radical. Y los de uno, ¿y usted qué hacía al lado de esa vieja? ¿Sí me entendés? O sea, vos estás siempre generando controversias. Yo pensé, si esa vieja se hubiera movido un poquito más para el centro, esa vieja se roba buena parte de los votos de nosotros. Pero le superó la mamertería y le volvieron añicos la ciudad y se la siguen volviendo. Ella no sabe cómo comunicarse con los jóvenes porque esto la sobrellevó. La ciudad se la comió. Yo pensé que esta vieja que era mandona, jodida, que tiene su doctorado en estadística, yo dije, bueno, esta vieja sí es
A mí no me gusta la bipolaridad de ella porque ella hoy dice sí, mañana no, pasado mañana sí. A mí me gusta la coherencia, que usted sienta confianza de que esa persona tiene una línea de trabajo y de actuación. No ella, la policía sí, está en el PMU y al otro día sale a denunciar a los policías donde el mamerto del carrillo, ¿no? Después le dice el general, pero si usted estuvo conmigo cuando vio que quemaban los CAIs, usted fue la que no nos dio el permiso para mandar al SMAT, que es cierto, ¿no? En la época de la quemada de los CAIs, que los policías los iban a quemar vivos y no llegó el refuerzo por cuenta de esta vieja. Totalmente bipolar o tripolar. Después ama a los policías y después los odia. Después hace show con lo de Dylan Cruz oye, o sea, la farsa no te queda. A mí hay cosas que si yo las hago, vos no me crees. Te lo aseguro que no me crees. Entonces, ella se enredó, se quiso volver la cuidadora de Bogotá y terminó arruinando a todos los empresarios de restaurantes, de bares, pero le da permiso a todos los grupos y vándalos que tienen un poco de nombres, pues que parecen sacados de la ultratumba, y eso le parece la berraquera. Eso no es coherente. Si va a encerrar, encierre a todo el mundo. Y si no, no encierre. Más bien regale tapabocas y alcohol, porque ya si la gente se enfermó es porque es muy irresponsable o de malas. ¿Sí me entendés? Pero el mundo tiene que moverse, tiene que andar. Por eso, ese cuento del confinamiento, ¿vos sabés la cantidad de empleos que perdió ese gremio? El gremio de los bares. Por lo menos 400.000 empleos. Y vos tenés desde el chef hasta el más chiquito, porque por lo general contratas una empresa de vigilancia. Vos tenés toda la cadena de división del trabajo. Vos sabés la cocina industrial que hay detrás del restaurante. Te voy a poner un ejemplo, el restaurante Wok. Vos llegabas a un restaurante Wok y había más gente en la cocina que la gente atendiendo público, más la que no ves, que está en la cocina industrial. Entonces, ella no entendió, no entendió, no entendió. O Pero sea, bueno, si aquí pensás, también hay que darle el lado de que pues está manejando la capital del país con muchísima más población y que también coincidían algunos analistas de que esa pelea que se generó al principio con el presidente Iván Duque y con algunos de su gobierno, eso también le hizo mucho daño tanto a los dos como a la ciudad y al país en general, porque nunca hubo total, un acuerdo y pues por total. sus diferencias quedaron ahí. Pero claro, Jay, si vos tenés una guerra o una pandemia que nos va a joder a todos, ponete de acuerdo. Pero no se ponga a decir la culpa es suya. Póngase Mira, es tan sensible el momento de la pandemia y de la enfermedad, tan sensible, que hacer provecho político te trae un costo negativo muy alto. Uno ahí tiene que bajar la guardia y decir, bueno, ¿qué hubo? ¿Qué vamos a hacer? Somos aliados. No lo hicieron. Así Claro, es. senadora, pero bueno, ese provecho político ahí también es de lado y lado, ¿no? Porque el uno, Sí, el pero uno da y el otro no afloja, el uno da y el otro no afloja. él es Y un presidente muy conciliador, a mi juicio demasiado. Ella muy agresiva porque yo creo que ella tiene un tema de conducta muy complejo. Muy complejo. Ella pega unos gritos, creo que a los empleados los trata horrible. Esos funcionarios de la alcaldía, creo que pega unos aullidos. Sí, tenaz, pero bueno. Pero como es pero bueno, mamerta, se lo perdonan. Fuera yo la que gritara, me dirían de todo, ¿no? pero bueno, senadora, acá le dicen mamerte, le dicen todo, pero vea que por fuera ya la nominaron a una de las mejores alcaldesas en el manejo de la pandemia. Eso es ¿Qué paja. opina? Eso es paja. Es igual a Petro que ganó es que el premio del mejor alcalde. Esa organización no existe. Los mamertos siempre se inventan premios. Y tienen juez, o sea, el mamerto o es juez o es concursante. No, mijo. Como el premio de paz. No, no, no. Ese cuento no. Vaya, busque que hasta había premio de paz, creo que Lenin, por la paz. No, no, no. Nada que Bueno, ver. senadora, ya Ok, entonces, muchísimas gracias por su atención, por dedicarnos este tiempo, por hablarnos un poco de la situación, por plantearnos su punto de vista y pues muy, muy valioso también sus aportes en cuanto a la generación de empleos, de las empresas y todo esto. Pues nada, desearle una feliz tarde y agradecerle muchísimo de verdad por estar por acá de nuevo con nosotros, senadora. gracias Jay y quedamos al tanto de que invites empresarios para que tu audiencia los escuche. Claro, sí, Bueno, señora. Me comprometo a ah, eso, nos comprometemos a eso. sí Vamos a hacerlo. señor. Bueno, senadora. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a todos los seguidores de Pulso, a todas las personas que se conectaron, que nos hicieron sus comentarios. Muchísimas gracias y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad.